¿Cuántas veces hemos escuchado estas historias, casos de personas que empiezan dedicándose a algo en el camino, descubren su vocación, persiguen sus sueños, arriesgan y lo apuestan todo por estar donde realmente son felices? El día de hoy vamos a conocer la historia de Álvaro Raffo, quien pasó de estudiar administración, trabajar en banca, para irse del país, estudiar gastronomía y abrir una serie de restaurantes que hoy son un éxito en Lima. Álvaro, bienvenido a nuestro podcast y muchas gracias por estar aquí. Es súper interesante tu historia porque empezaste estudiando administración, trabajando en banca y en un momento de tu vida dijiste no, tengo que marcar un antes y un después, y dejaste todo y hoy eres un empresario en el rubro de la gastronomía, con mucho éxito además. Cuéntanos por favor cómo ha sido este camino de Álvaro. Bueno, sí, te cuento esto. Terminando el colegio, un poco todavía no sabía qué quería hacer, así que bueno, eran épocas difíciles y habían pocas opciones, no como hoy día que hay muchísimas opciones para estudiar. La carrera de gastronomía no existía. Pero algo que me iba a servir para el futuro era administración, así que me puse a estudiar administración de empresas y hice la carrera en la Universidad de Lima, 5 años, terminé y en ese momento había que ponerse a trabajar, así que comencé a trabajar en el Banco de Crédito. Lo más cercano, banca, lo más próximo. En realidad, porque cuando terminé en la universidad, donde menos seguro o cómodo me sentí en la parte financiera, dije voy a aprender un poco más de finanzas ahí. Y me gustaba, obvio me gustan los números. Y hoy día me sirve muchísimo para los negocios que tengo ahora, ¿no? Entonces me puse a trabajar en banca, pero claro, era saco y corbata, horario fijo, había que ir a reuniones, y yo siempre soy de remangarme las mangas, ahí había que estar con el cuello ajustado, soy un poco más informal, Sí, más informal, entonces tengo 1000 anécdotas, claro, que hoy día me encuentro con amigos del Banco de Crédito de esa época, sí, de mis pintas y de todo. Entonces no, me encantaba las finanzas y todo eso, pero no era mi sitio, no me veía ahí, así que un día tenía este sueño que desde chico lo había tenido, que era tener un restaurante. Tenía el negocio familiar, ¿no? Que era Charlotte. Me contaste que en el colegio, en tu anuario ahí, rebuscando en tus recuerdos, encontraste que habías puesto tu reseña. En la reseña, sí. Que querías abrir tu restaurante. Así es, en la reseña del colegio sale que quería estudiar administración y luego abrir un restaurante. Y fue al final... O sea, ya lo habías visionado. Ya lo había visionado y sí, pasaron casi, desde que acabé el colegio, casi 10 años. O sea, en la carrera más los 5 años que pasé trabajando, y un día... Esas sincronías de la vida, me crucé con personas cocinando un día en una casa y me dijeron, oye, ¿por qué no cocinas? Sí, que ese era mi sueño, y me encontré con una persona que estaba estudiando cocina en Francia, tenía algo de ahorros, así que en un lapso de creo que fue súper rápido, en menos de 3 meses, entre que lo decidí o esa reunión, no, creo que fueron como 6 meses, yo ya estaba afuera. Renuncié, me fui, pasó súper rápido. No sabía ni hablar francés y me fui a Lyon, a Francia. ¿Por qué Francia? Porque era la cuna de la gastronomía. Y como yo sentía que había perdido mucho tiempo, acá habían institutos, pero todavía no habían abierto ninguno. ¿Tú tomas esta decisión cuando aquí tampoco revienta el mundo gastronómico? No, todavía recién estaba comenzando, ¿no? Creo que había abierto Gastón su restaurante, esto fue en el año 2000, y recién estaban los primeros pininos de la gastronomía acá, pero a un nivel que no habían, creo que estaba el INAT, ni siquiera era el Cordon Bleu, y habían otras escuelas de cocina, el Instituto de los Andes, pero dije, oye, entrar a eso hoy día... Mejor me voy a Francia, donde es la cuna de la gastronomía, y eso me va a ayudar a ir más rápido, ¿no? Así que me fui para allá y... Lo dejaste todo. Y dejé todo para allá, y eso era una carrera de 2 años, ¿no? Eran 6 meses de clases, 6 meses de práctica, de ahí regresabas a hacer 6 meses de clases y otras 6 meses de práctica. Y en el interín de los 6 meses de práctica te entra esa ya. Si no, era mi año sabático y regresaba, ¿no? Entonces me entra esa duda si seguir o no seguir, y tuve una conversación con en ese momento el chef del restaurante en donde trabajaba, que era un francés. Yo hablaba muy poco francés, entonces tuve una conversación con él. Además era más o menos de mi edad, entonces había cierta, porque yo cuando estudiaba, digamos, los chefs de esa época eran más o menos contemporáneos. Yo me fui cuando yo llegué a estudiar, yo tenía 27 y
y mis colegas tenían 17, 18, ¿no? Entonces, y ahí es donde te vuelves a cuestionar, ¿realmente estás en el camino correcto? Claro, ahí ya después trabajando con él me siento y me dice, sí, es una carrera súper dura, es súper esto, pero si te apasiona y si tú sientes que te va a enganchar, dale para adelante. Entonces eso me ayudó un poquito para seguir. Y además porque igual el camino del chef, y esto para los que están estudiando hoy gastronomía, cocina, no es que terminas y ya estás como liderando una cocina, ¿no? O sea, tienes que seguramente empezar desde abajo. Tienes que comenzar a conocer mucho, hay mucha base, hay mucha técnica, y eso es práctica, básicamente, ¿no? Lo que te da la escuela te ayuda, te enseñan, te dan ciertas pautas, pero donde realmente se aprende es cuando comienzas a trabajar, ¿no? Me acuerdo que mi primera experiencia es más, tienes que aprender a cómo estar parado, cómo moverte, todo eso es parte de lo que vas aprendiendo ahí, y después el tema de comandas y todo eso, ¿no? Claro. Así que eso es un poquito... Mucho manejo de estrés, además. Así es, sí. Porque hay cocinas y cocinas. Correcto. Y en esa época, yo cuando ya estaba estudiando, ya estaba un poco... Porque había toda una leyenda de que te trataban mal en las cocinas. Eso ya había bajado muchísimo. Yo tuve muy buenas experiencias trabajando afuera con gente que de alguna manera sí. Hay momentos de estrés, hay momentos de tensión, de gritos y tal. ¿Sí llegaste a trabajar en restaurantes fuera? Sí, trabajé como apoyo de cocina. Sí, era un ayudante de cocina, en ese momento le llamaban comi, y en algún momento pasé a ser chef de partida en un restaurante en Castellet, cerca de un circuito de Fórmula 1 en Francia. ¿Cuánto tiempo te quedaste en Francia? Allá estuve desde el 2000 y regresé a fines del 2004, casi 4 años por allá. Sí, 2 años de estudio y 2 años de práctica, sí. Así que... Igual en tu vida tampoco es que la empresa o el negocio involucrado en comida, repostería, te haya sido ajeno, ¿no? Tu mamá creó Charlotte. Correcto. Mi mamá fundó Charlotte en el año 83, comenzó como una fábrica de tortas y postres. Le vendía tortas a clientes particulares y siempre quiso entrar a restaurantes, pero siempre le decían, oye, no, porque cuando me traen una torta entera no la puedo vender. Entonces agarró y cortó la torta por la mitad y le dijo, te dejo la mitad. Se llevó a otro restaurante, entonces comenzó un poco con el negocio así, ¿no? Mi mamá ha sido súper impulsiva y comenzó con este negocio que comenzó como una fábrica de tortas y postres, galletería. Y con los años pasó a ser una concesión de alimentos, que es lo que es hoy en día, ¿no? Charlotte tiene una historia interesante. Sí, es una historia muy bonita. Y donde fue el cambio de giro del negocio, ¿no? Cuéntanos esa historia. En el año 96 yo ya estaba trabajando en el Banco de Crédito, me acuerdo clarísimo. En el año 96, a fines del año, se da la toma de rehenes de la Embajada de Japón, ¿no? Entonces todo el mundo tenía que ver con esto. Y de pronto un día vienen a buscar a Carmen, mi mamá, para pedirle que le dé de comer a los rehenes de la embajada. No, en ese momento Charlotte no hacía comida, sino hacía cosas, pero empanadas o pasteles, y el negocio que eran tortas. Entonces mi mamá, un poco con ese ímpetu que tiene y con ganas de ayudar, también con temor, porque no era una situación fácil, conversó con cierta gente que tenía llegada un poco a los temas de seguridad, y le dijeron, dale, y cualquier cosa nosotros te avisamos. Y tomó y dijo que sí, ¿no? Mi mamá nunca dice que no, siempre dice que sí. Es un dicho que de alguna manera siempre lo tenemos nosotros ahí, pero que a veces te meten problemas también, ¿no? Pero bueno, esto fue una linda aventura y comenzamos a llevar la comida. Entonces, ¿cuándo arrancamos? Una semana, Así es. 2 semanas. Además, claro, pensaban que era una cosa que iba a durar 1 semana o 2 semanas, y al final 3 meses. Y otra de las cosas que fue impresionante es, ¿cuándo arrancamos? Dame un par de días para comenzar. No, para hoy día a las 6 de la tarde y esto era a las 9 de la mañana, ¿no? Entonces ese día, corriendo, me acuerdo yo haber ido hasta la embajada con el carro y haber dejado las cajas ahí afuera. Y lo peor de todo es que nunca me voy a olvidar, las cajas se quedaron en la puerta de la embajada y estuvieron casi 24 horas allá afuera. O sea, esa comida cuando la han recibido debe haber estado en un estado que no sé qué, pero me imagino que se mueren de hambre, y además era verano y se lo deben haber comido felices. Y ahí estuvimos casi 3 meses, que fue lo que duró la toma de la embajada de rehenes, ¿no? Y una experiencia muy bonita. Y es más, me he encontrado con gente que ha estado de rehenes. Iba a preguntarte, o sea, me han contado infelices. La oportunidad de repente, he estado después de eso, con 2 personas. Que estuvo ahí. Sí, he estado con 2 personas, y los 2 estaban felices y súper agradecidos.
con esto, ¿no? Porque la verdad es que fueron tiempos duros. Difíciles. Días duros. Sí, bastante. Y todo el país Así paralizado, además. Todo tenía que ver ahí. Me acuerdo del día de la toma y me acuerdo del día de que liberaron, que sonaban las bombas, ya liberaron todo eso. Fue bastante difícil, pero es una anécdota bastante bonita, ¿no? Y eso marcó un antes y un después para Charlotte. Correcto. Y a partir de ahí arrancamos un poco con este negocio de comida, de salado, vamos a llamarle de alguna manera, y entramos a la Embajada de Estados Unidos, donde seguimos hasta el día de hoy. Con un formato concesionario. Con un formato de concesionario, es decir, darle de comer a los empleados que trabajan ahí, una tábola con una línea, con unas tábolas donde están las alternativas del día. El fondo principal con sus alternativas de guarniciones. Y a la vez abrimos en el Jockey Plaza, con un formato, llámale, de fast food, ¿no? Tipo cafetería, y abrimos pues en la clínica angloamericana, la cafetería y la clínica angloamericana, ¿no? Mi papá tuvo un accidente, estuvo internado creo que como 2 meses, y al final en todas estas visitas no había una cafetería, y encontramos ahí al dueño de la clínica y le dijeron que debería ya buscar un sitio, y encontramos un sitio ahí y hicimos la cafetería, y estuvimos ahí casi 10 años hasta ahora que ya no, con el tema de la pandemia, usaron esa área. Siempre era la espada de Damocles con contratos a largo plazo, porque ellos querían crecer su emergencia, emergencia. Y al final ya con la pandemia comenzaron a usar la emergencia y nosotros ya nos quedamos sin local. Pero bueno, siempre seguimos dando de comer a los pacientes, ¿no? Entonces así que estamos ahí en clínicas, colegios. Cuando tú te vas a Francia, ¿tenías igual este respaldo de Charlotte? ¿Ya estabas dentro de la empresa? O sea, sí había trabajado en Charlotte una época, cuando apenas salí del banco me quedé un tiempo chambeando ahí, y después tenía, digamos, este respaldo, pero lo mío era más un restaurante, no era tanto concesiones, ¿no? Así que cuando regreso, después de 4 años, me junto con mi cuñado, y junto con él abrimos la 73, ¿no? Él como socio fundador y yo como chef ejecutivo de la 73. Es interesante el formato de la 73. Quiero preguntarte qué tan difícil es cuando te toca abrir un local que preste un servicio gastronómico, ¿no? Entendiendo ya el boom en el que hoy estamos, pues, en la gastronomía peruana, en el corazón de Barranco, ¿no? Y que conversábamos al inicio, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sí, bueno, armar un restaurante hoy día yo creo que es muy importante conceptualizarlo, ¿no? Entonces, cuando arrancamos el proyecto de la 73, no queríamos estar en el corazón de Barranco, porque en esa época el corazón de Barranco era bares, fiestas, solo funcionaba de noche, bohemio. Así es, un barranco bohemio que solo funcionaba de noche, de día no pasaba nada, y nosotros queríamos un tema de almuerzo y noche, ¿no? Entonces, junto con mi cuñado Juan, armamos el proyecto. Él vino con la parte conceptual de lo que quería, que estaba inspirado en los mercados, en el mercado de Barranco, donde hoy está el metro, que era un local de mayólicas y donde había comida, puestos, y un poco lo que queríamos tener al principio. Habían me acabo de acordar, habían unas jaulas arriba donde teníamos fruta guardada, y de ahí era donde sacábamos la fruta para abastecernos. Entonces todo ese concepto de frescura, teníamos la barra que era cerrada, donde poníamos alimentos o productos terminados como para que vengas y te sirvieras. Si querías una tortilla de papas o un pedazo de pastel, te lo cortaban y te lo servían ahí. Pero digamos, y los colores, ¿no? Que era mayólica, era marrón, el verde, que eran los colores que en ese momento estaban en el mercado de Barranco, ¿no? Y que hasta hoy día siguen. Pero de ahí con el tiempo te das cuenta que hay cosas que funcionan, cosas que no. La fruta guardada arriba era un tema porque había que sacarla cada rato, entonces estabas en pleno servicio y tenías que bajar las frutas de ahí. Y los productos que vendíamos se mermaba mucho, entonces y la gente no se sentaba ahí. Entonces fuimos cambiando y va evolucionando el restaurante conforme vas dándote cuenta de ciertas cosas. La terraza todavía no la habíamos abierto al principio. Cuando arrancamos con la terraza primero, la terraza era levantada hacia arriba, y de ahí nos dimos cuenta que pasaban los buses, entonces te sentías como parte de los buses. Entonces, un poco ya evolucionó el concepto de barrio. Sí. Entonces lo que la hicimos hacia abajo, hicimos un hueco. Entonces cuando tú entras a la terraza de la 73, estás 2 escalones hacia abajo para ponerte un poco fuera de los buses y el tráfico que en esa época no era tanto como hoy día, ¿no? Y eso va evolucionando. Entonces es un proceso que, si tú tienes, creo, la idea inicial, el concepto de lo que quieres hacer y dar, esto te ayuda al camino un poco más fácil. Cuando comienzas con algo
no sé si improvisado, esto es un poco más duro, ¿no? Pero, y ahí fuimos uno de los emblemáticos de los primeros, de los iniciales en Barranco, y la idea era convertirnos en el emblemático, en el barrio, en el restaurante emblemático de barrio de Barranco, que hoy día, después de 18 años que hemos cumplido, ya nos consideramos y somos, ¿no? Es más, el año pasado salimos premiados en Somos, así que estamos ahí en el corazón de todos los barranquinos y de toda la gente de Lima. Además de, obviamente, la sazón, los platos, ¿no? ¿Cuál crees que es este valor de la 73? Yo creo que el valor va un poco en esta comida casual, ¿no? No es, si bien es un restaurante un poquito más fichón, llámale lo que tratamos de hacer es que los platos sean grandes, no porciones grandes, y yo cuando arranqué con esto comencé a hacer una especie de fusión entre comida peruana y comida y técnicas que venía de otros lados, ¿no? Entonces sí, y quería hacer los platos que teníamos, pero vueltos a poner en valor, ¿no? Entonces la papa rellena, hice una papa rellena de lomo saltado, por ejemplo, ¿no? Pero no la hice rellena, sino hacía mi papa, la cortaba por la mitad y ahí le ponía el relleno del lomo saltado. Entonces eso funcionó. Te quedó la experiencia de la embajada. De la embajada. Después el choclo con queso, que es otro de los platos que queda hasta el día de hoy, que era como el choclo con queso que había como el choclito que había en el José Antonio, que era una mantequilla especial, salteado, con queso frito encima. Entonces de ahí iba sacando algunas ideas de esos platos. Digamos, el otro también era un risotto de quinoa con queso azul y membrillo. Yo sabía que el membrillo combinaba muy bien con el queso azul, entonces al risotto le metí queso azul y le puse unos membrillos encima. Entonces, tratando de hacer locuras ahí que funcionaron y todo bien servido, porciones grandes. ¿Cada cuánto se renueva la carta de la 73? Mira, desde que la carta no es una renovación de la carta, lo que tenemos es una pizarra en la que ponemos 3 entradas, 3 fondos. ¿Que varían por día? Que varían por estación. Okay. Entonces en verano tenemos 3 entradas, 3 fondos y 3 postres. Que suelen ser las recomendaciones del chef que en la temporada. Así es, que es una especie de recomendación del chef, y lo que vamos haciendo ahí es vamos probando qué plato funciona y qué no, y los que funcionan los metemos a la carta y sacamos los que no funcionan. Correcto, y los sacamos los que no. Entonces así vamos renovando y nos ha funcionado durante muchos años, ¿no? Lo que hemos hecho ahora en la pizarra, hemos traído platos de la carta inicial, ¿no? Entonces teníamos el carpaccio de lomo, teníamos el que me comentaba se llamaba la güera, que era el la pasta con langostinos y una crema de ají. Hemos puesto ¿qué otra cosa? Los crepes, pero modernizados, ¿no? No como los servíamos en el momento que era boom, con sus langostinos encima. Hoy día tienen un poquito más de styling, ¿no? Que el nuevo chef, el nuevo chef de la 73, Daniel, es un poquito, yo soy un poquito más más tosco, ¿no? Daniel es un poquito más refinado, le gusta decorar un poquito más los platos, ¿no? Entonces eso es un poco lo que tenemos hoy día. Aquí me salta una pregunta interesante, ¿no? Porque obviamente la 73, además por la ubicación y la propuesta, recibe mucho comensal de fuera, mucho extranjero, sí, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuánto valor cobra el tema de la calidad, del servicio, la atención? Y además, también para ti como empresario, ¿qué tan complicado es elegir o tener a este personal altamente capacitado para este formato que ustedes tienen? Bueno, la calidad de los alimentos es importantísimo en el tema gastronómico. Conseguir buenos productos, buenos insumos es bien importante y es un poco la base para todo buen restaurante, ¿no? Conseguir buenos insumos de calidad. Y después viene el tema del servicio, ¿no? El hospitality o la hospitalidad, como llamamos, es importante. Por suerte en la 73 tenemos un equipo que ha ido costando, pero siempre mucha gente le ha ido agarrando cariño al restaurante. ¿Tienes mucha rotación de personal? Hoy día hay bastante más rotación en cocina que en servicio. ¿Pero eso es por el mercado laboral en Porque general? El mercado ha cambiado. Después de la pandemia, el mercado laboral ha cambiado muchísimo. Antes era mucho más fácil conseguir gente. Hoy día se ha vuelto un poco más complicado, más complejo. La gente no se engancha, no llega, entrevistas, y el día que los llamas para comenzar no llegan, no aparecen. Y sí, ha cambiado mucho el mercado, ojo, no solo en Perú, claro, a nivel mundial, porque converso con amigos o gente que está afuera trabajando y me dice,
sufrimos con el tema del personal, ¿no? Ahora, ¿cómo? O sea, de hecho para todos los negocios siempre hubo pues un antes y un después de la pandemia, ¿no? Tú me contabas que en la pandemia ustedes empezaron con esta propuesta de formato delivery, priorizaron mucho la presentación, ¿no? El packaging. Y hoy te pregunto, ¿no? ¿Cuán importante es para ti? Yo sé que tus restaurantes no tienen hoy el formato delivery al 100%, muy probablemente sea una consecuencia después del consumo, ¿no? Pero hoy para ti, ¿no? ¿Cómo evalúas lo importante que es la presentación, lo importante o cómo te puedes sumar, ¿no? Un formato o una atención para delivery, ¿no? Y cómo priorizan los envases para cuidar además los alimentos, etcétera. Sí, con la pandemia la verdad es que hubo un cambio radical. Si bien teníamos algo de delivery en los restaurantes, sobre todo en la 73, los otros conceptos no manejaban, bueno, el otro concepto no manejaba delivery. El packaging yo considero que sí es un tema importantísimo, te da un valor agregado y te suma al valor de venta de tu producto, ¿no? Cómo te viene esto. Es más, con la pandemia, después de la pandemia, comenzamos nosotros a hacer, como no abríamos, nos quedamos con un poco de la gente con la que los mozos y el equipo de cocina. Los mismos mozos eran los que te hacían el delivery y te hacían una presentación, llevábamos íbamos caminando por la zona y te llevábamos una mesita. En esta mesita la experiencia de la 73 y de Cosme, así es toda la experiencia, ¿no? Entonces poníamos estas mesitas, le poníamos un mantel y te íbamos poniendo cada uno de estos packagings en esto para que tú lo recogieras y te lo fueras. Entonces era como, ya la gente que eran clientes asiduos conocían a los mozos, entonces no te podías acercar, era todo lejos, entonces había todo un protocolo, pero todo eso creo que nos ayudó muchísimo, fuimos creo que los que más rápido reaccionamos con el tema del delivery en la época de la pandemia. Y después, es más, sacamos un concepto panguche, que eran sándwiches, digamos, no tanto sino más elaborados de alguna manera, de ribeye, de un Philly cheese o uno de pavo, de pierna de pavo, ¿no? Entonces, más grandes, eran sándwiches grandes y con un packaging en el cual el mismo packaging tú abrías la caja y era tu plato, ¿no? Entonces con un diseño cada uno esto le metía un sobrecosto al producto, pero la gente lo pagaba, ¿no? Entonces esto te ayuda bastante con todo el tema marketing, ¿no? El tema está muy relacionado, todo el tema de los envases y los empaques y todo lo que das. Además conseguimos unas platinas que mantenían el calor, ¿no? Cada una de las platinas con el nombre y los logos y todo súper bien diseñado, y eso te ayuda muchísimo Cuán importante es, además, tú que conoces tu producto, y más allá del producto, que sabes y tienes claro lo que quieres transmitir. Una cosa es servirlo en mesa, en el local, y otra cosa es el traslado, ¿verdad? Correcto. Pero aquí hay un punto que es muy importante, ¿no? Conocer o saber identificar realmente el empaque ideal, ¿no? Correcto. Entonces, testeos, ¿cómo es ese proceso? Mira, hay platos que no puedes sacarlos, ¿no? Hay platos que de alguna manera llevarlos en delivery no funcionan. Con el tema de los postres, por ejemplo, el problema de los postres, sobre todo ahora que todo se ve en moto, es que en las motos se van para los lados y el postre se ladea y te choca con el borde y ya te malogró, entre comillas, el postre, ¿no? Entonces, por la presentación, ¿no? Hay que diseñar. Y hay otros platos, por ejemplo, no sé, las papas fritas no son las mismas cuando tú haces cuando tú las comes en el mismo sitio que cuando te llegan. Pero hay diseños de packaging que te ayudan a mantener de alguna manera que no sude tanto, y un poco eso es lo que fuimos haciendo pruebas, ¿no? Al principio el sándwich lo sacábamos en un papel manteca con el logo, pero se enfriaba rápido, entonces después cambiamos eso por un contenedor, seguramente. Con una caja, con un packaging mucho más bonito y con un papel, una platina de alguna manera con manteca al otro lado, que nos servía. Entonces vas haciendo pruebas y error, la gente se va quejando, tienes el feedback de la gente y ahí es un poco donde comienzas a reaccionar. Pero en el mercado hoy día las cajas que llevan las pizzas son cajas diseñadas especialmente para hacer ese delivery que no sube y no te llegan. Hay algunas que te dan... La gente dice, ¿por qué si la pizza es redonda la caja es cuadrada? Sí. Pero o sea, hay todo un mundo de diseños y cajas para mantener el calor. Las papas fritas hoy día te las mandan en ciertos empaques y con creo filtros, que ¿no? Con perforaciones para que libere el calor. Exacto, ¿no? Sí,
Justo tú también comentabas algo que me parece bien importante, entendiendo que este formato llega además a muchas personas que se están involucrando, quieren emprender, etcétera, ¿no? Hoy el marketing gastronómico también cobra su propio papel. Hablamos de generación de contenidos y de también trasladar esa experiencia que puedas tener en el local a las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Para que quien vea una foto sea la foto del plato, ¿no? Quien vea cómo el chef está, no sé, pues este fuego que sale de la cocina, etcétera, ¿no? Influencers, gente que genera contenidos y que de repente puede llegar a tu local a compartir esta experiencia. Algunos pueden ser de manera orgánica o genuina, ¿verdad? Y otros pueden ser de repente ya colaboraciones ¿Cómo manejan ustedes? Y no solo en la 73, ¿no? Sino también, no sé si en Charlotte también tengan esa misma visión. Sí, hay en poco Cosme, porque en Cosme ¿no? sí. En Alado. Esto lo hacemos de alguna manera, ha cambiado el boca a boca antes, el marketing antes era boca a boca, es decir, tú ibas a comer y oye, ¿qué tal? Oye, me fui a comer a la 73 y no sé qué. Hoy día ese boca a boca es las redes. Es el plato instagramiable. Así es. Entonces, ¿qué tan? Por eso te comentaba el otro día que hace un rato que el chef era mejor, muy de detalle porque para la foto, ¿no? Claro. Entonces, eso llama mucho y hoy día son los mismos comensales los que hacen eso instagrameable, ¿no? Que ya el Instagram no se está usando tanto. Hoy día el TikTok es el que está entrando con videos. Todavía no entramos mucho al tema de TikTok, pero bueno, de Instagram lo mandamos a las cuentas de TikTok. Pero sí, ha evolucionado mucho, pero son los mismos clientes. Y a veces hacemos invitaciones a gente que va. No traemos a alguien que nunca ha ido a la 73 o a los restaurantes, sino gente que va y que de alguna manera nos puedan dar una mano haciendo algún esto y nada, los invitas ese día a comer para que coman, prueben y hagan su... Conversamos de nuestro amigo Gonzalo Torres, que generó un video muy bonito de la 73 y me contabas algo importantísimo. Él participó en el nombre de la 73. Correcto, sí. Nosotros ahora celebrando un poco los 18 años de la 73, estamos tratando de renacer historias de esto y Gonzalo fue uno de los que participó en el nombre junto con Juan Armando. Hicieron una reunión y ahí salió, ¿no? Después de varios nombres y varias idas y vueltas con diferentes cosas, de pronto estábamos ahí afuera del restaurante y pasaba una vez la 73. La línea 73, que era la 73A, creo. Es la 73A, ¿no? Pero en esa época ya solo había la 73 y era el busque. Yo viví en Barranco y la tomaba la 73 para irme a todos lados. Básicamente me lleva, así es, te vas de un lado a otro. Y es parte como de Barranco, ¿no? La 73 de Barranco. Y ahí que quedó... para los que no saben es un bus gigante verde. Por favor, pónganlo aquí para que vean. Y ahí comenzó, ¿no? Y ahí fue. Entonces lo invitamos para que cuente un poco cómo fue esa historia. Y por eso también el verde de la 73. Y por eso el verde de los colores de la 73 también, ¿no? Por eso tienes el verde. Yo te hablaba de los mercados, pero era el blanco y el marrón es del otro y el verde era de la 73. Ah, buenísimo. Sí, y Sherman, que también es un artista, participó también. Hicimos un video con él porque él participó mucho en toda la parte de diseño. Es más, los pósters de los primeros cuadros de Sherman estaban colgados al principio, hoy día ya son fotos de temas con buses, pero Sherman participó muchísimo en esa parte, entonces también ha contado una historia y eso también nos ayuda un poquito. Y es gente querida, que quiere a la 73 y querida por toda la 73, ¿no? Entonces eso es algo bonito que tenemos ahí en el restaurante. Me parece súper interesante. Álvaro, perdóname. No, dale. Tú tienes el formato de Charlotte, ¿no? Que está muy dirigido a concesionarios, otro formato, otra cocina totalmente. Es, totalmente diferente. Tienes la 73, donde además seguramente hay mucho feeling, ¿no? Hay mucho cariño. Tienes Cosme, ¿no? Y tienes Alado. ¿Con cuál de los cuatro? ¿Con cuál de los cuatro te quedas? Me pones en aprietos, ¿ah? Al que más cariño le tengo es a la 73. Sí, porque lo abrí, comencé con él y hoy día tengo un feeling además porque esto es un negocio que se hace querer, ¿no? Y que está ahí y le meto muchísimo amor al restaurante y tiene mucho de mi ADN ahí adentro. Cosme. Cosme lo quiero, lo maneja James, mi socio, con quien tengo muchísimas, pero es un estilo de comida que no es tanto la mía. Me encanta. No conecta tanto contigo. Conmigo. O sea, me encanta, a la gente le encanta, es el restaurante de barrio de San Isidro, pero yo soy más barranquino, James es más sanisidrino, y eso es lo que nos diferencia a uno del otro, ¿no? Y encontrar
este AN, ¿no? Y ponerlo en tu negocio, tú como empresario, ¿no? ¿Qué tan importante termina siendo esto? Importantísimo, creo yo, porque eso es parte de esa cultura que le das al negocio, ¿no? Todos los negocios tienen una cultura dentro. Charlotte tiene su cultura, que es un poco lo que te contaba de mi mamá, de nunca decir que no, de ir hacia adelante, de hacer y hay que atreverse, aventurarse, posar y avanzar, ¿no? Esa es un poco la cultura de Charlotte. En la 73 es esta cultura de relax, ¿no? De onda, de estar bien en onda, y la 73 y Cosme es esta cultura más de experiencia, tiene temas reciclables, ¿no? Tienes, y está ahí James ahí todo el tiempo, entonces cada uno tiene más ejecutivo, sí, pero es casual también, ¿no? O sea, es un fine dining con onda, más casual, ¿no? Y al lado es un poquito más elegante, es más de brasas, ¿no? Entonces todo pasa por estas brasas. Más de carnes, entonces, carnes, tienes vino, pero tienes también otros platos, tienes pastas, tienes verduras que pasan por el horno, hay de todo, entonces, pero es un poquito más elegantoso, ¿no? Esto, y cada uno tiene esto marcado que hace que al final la gente regrese, ¿no? Lo que tratamos de hacer es armar una puesta en escena. Cada restaurante es una puesta en escena, es como una obra de arte en donde tú llegas y toda la gente que chambea ahí está en la obra del día, ¿no? Y lo bonito es que cada día es diferente, ¿no? Es un poco lo que te contaba al principio, ¿no? El banco es todos los días lo mismo. Yo necesitaba algo que me haga... ya que se vuelven muy mecánicas, correcto, ¿no? El ABC, y acá en los restaurantes todos los días te sorprende con algo diferente. A veces te quieres morir, pero bueno, es parte del negocio, ¿no? Y eso es lo bonito de esto. Qué lindo, Álvaro, poder haber conocido de ti, de tus negocios, y sobre todo este punto de partida que creo que deja una lección muy importante, ¿no? Atreverse, aventurarse. El camino puede ser a veces duro, porque no me queda dudas que has debido tener pues también tus caídas, tiempos fuertes, complicados, ¿no? Una reflexión hoy de Álvaro como empresario para aquellas personas que se quieran atrever. Se me fue la palabra. Una reflexión de Álvaro para todas las personas que hoy quieran involucrarse en el mundo gastronómico. Hacer lo que suena cliché un poco, pero es un poco lo que me pasó a mí, ¿no? Tenía el bicho adentro y no dejar nunca el bicho de querer estudiar la cocina, esas ansias, y no dejarlo nunca atrás, ¿no? Atreverte, así tengas 51 como yo, o en ese momento tenía 27, yo me fui a estudiar y estudiaba con gente de 17, y hoy día si me provoca hacer otra cosa, probablemente lo vaya a hacer sin ningún problema, sea el riesgo que me meto, pero no es fácil. El miedo, pero más se gana. Así es. Y me pasó que cuando tomé esta decisión, mucha gente se me acercaba y me decía, pucha, a mí me hubiera encantado estudiar música, a mí me hubiera encantado hacer esto o lo otro, o sea, claro, gente que nunca se atrevió y estaba, sobre todo gente que trabajaba en banca, que hubiera querido hacer otra cosa, pero se quedó ahí en el camino. Escritores, en el hubiera, escritores, mucho. Entonces es atreverse, ¿no? No es fácil, no es fácil, comienza de cero, pero hay que remar ahí y darle, ¿no? Vamos a cerrar este espacio y te voy a hacer una pregunta, que es la clásica de este podcast, ¿no? Y lo vamos a hacer con la 73, porque los otros formatos quizás no. Un plato de la 73 para comer en el local, en mesa, y un plato que tú recomiendes para llevar. Para comer en mesa, el quinoto, que es el que te decía, el risotto de quinoa, el risotto de quinoa con queso azul y membrillo y un pedazo de lomo. Apunten. Sí, y para llevar los famosísimos churros de la 73 rellenos de maja blanco con su sopita de chocolate y sus manzanitas acarameladas. No se diga más. Cerramos este programa y nos vamos todos a la 73. Muchísimas gracias, Álvaro. No, a ti. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Chao. Gracias, Álvaro. Nos vemos.